Viste que hay un montón de días inventados. ¿Te diste cuenta qué cantidad de pavadas, ¿no?, que inventó el hombre? El día del perro, el día del gato, todo para que gastes plata. El día del zurdo. Hasta eso, yo la verdad que no sabía que había un día del zurdo. ¿Día de derechos hay? No. Pero bueno, cosas que inventa el hombre. Pero yo creo que hay días que sí valen la pena, ¿no? El día del padre, el día de la madre. Tenía que ser el día del padre de mellizos. Yo creo que ahí, no, Mati merece que se haga el día del padre de mellizos, el día de la madre de mellizos, Lisbeth, Miguel, porque son otro tipo de padres, más sufridos, digamos. Bueno, pero el día del niño, ¿no? El día del padre, el día de la madre, el día del niño, son días lógicos que tenemos que tener y pasarla bien y hacerlos sentir felices y que disfruten esa etapa tan hermosa de la vida que no vuelve más, lamentablemente, el día del niño. Pero yo hoy quiero hablarte de otros niños. Y esos otros niños no son cronológicos, son niños espirituales. La Biblia los llama niños en Cristo. También hay niños en Cristo. Por eso vamos a un pasaje allí en 1 Corintios, capítulo 3. Ahí se habla de los niños en Cristo y vamos a ver quiénes son. A estos niños no le podemos decir feliz día. Esto no. Feliz día del niño en Cristo. No. No, porque no está bueno. Vas a ver que no está bueno. Porque el niño en Cristo es aquel que no creció, que pasó el tiempo y no maduró. Entonces pasa el tiempo y sigue siendo niño, ¿viste? Y el tipo crece, ya tiene pelo, ya le salen los bigotes, tiene canas y sigue siendo niño. ¿Puede pasar esto? Sí, claro que puede pasar. Porque está la edad cronológica, pero también está el estado espiritual. Y de eso estamos hablando. Vos podés ser viejo, cronológicamente hablando, y podés ser un niño espiritualmente hablando. Y eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo acá. Y lamenta el apóstol que estos hermanos, después de tanto tiempo, no hayan madurado, no hayan crecido. 1 Corintios capítulo 3 dice así, mirá, no le está hablando a gente que está fuera de la iglesia, le está hablando a cristianos. Dice, de manera que yo, hermanos, estos son hermanos. Ahí viene Gino, feliz día Gino. Del niño en Cristo no, vos todavía no. De manera que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino que tuve que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y quiénes son los niños en Cristo? Mirá lo que dice, les di a beber leche. ¿Cuándo les dio a beber leche? Dice, les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces todavía. O sea, cuando él predica el Evangelio en Corinto, él funda la iglesia de Corinto, lo primero que hace, después que los hermanos conocen a Cristo como Salvador y se empiezan a congregar, se arma una iglesia, lo primero que empezó a dar Pablo ahí es leche, y se fue. Después vinieron otros enseñadores que siguieron enseñando la palabra. Entonces él dice, les di a beber en aquella oportunidad leche y no voy a andar porque no eran capaces. Pero el problema no está ahí, está después de la coma. ¿Cómo dice? ¿Hay una coma ahí? No eran capaces, coma. El problema viene después. No son capaces todavía. O sea, había pasado el tiempo, antes no eran capaces, estaba bien. Es que todos, un día cuando conocemos a Cristo, somos niños en la fe. Somos bebés, porque la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Aunque vos tengas, ¿te acordás lo que le dijo Nicodemo? ¿Pero acaso un hombre grande puede entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo? No, Nicodemo, te estoy hablando del nacimiento espiritual. Aunque tengas 40, 50 años, tenés que nacer de nuevo. Ahí sos un bebé espiritualmente hablando. El tema es que hay que crecer. No podemos quedarnos en un estado de bebés, de niños, porque hay un montón de... La vida necesita que maduremos. Yo te pregunto, ¿un niño puede vivir eternamente solo sin la dependencia de un mayor? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a vestir?
¿Puede cruzar la calle solo? No. Hay cosas que no entiende. ¿Puede trabajar? No. Entonces, es un problema quedarse en ese estado. Dios quiere que todos nosotros crezcamos y juntos como iglesia de Cristo también crezcamos. Dice Efesios que Dios constituyó a unos pastores y otros maestros, ¿para qué? Para capacitar a los santos, a la iglesia, ¿para qué? Para que todos sirvamos en los ministerios, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, ¿para qué? Para que todos maduremos y dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Te das cuenta? Para que cambiemos de estado, para que crezcamos. El problema era este. Yo les di en su momento a tomar leche, pero porque no eran capaces. El problema es que no son capaces todavía. Pasó el tiempo y no han crecido. Entonces, ¿qué es un niño en Cristo? Alguien que no ha crecido, alguien que no ha madurado espiritualmente. Toda la Biblia nos habla de que tenemos que crecer. La senda del justo, ese pasaje conocido, es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Amanece, el sol tiene una luz, tiene una potencia, un calor, pero cuando va pasando las horas, cada vez hay más luz, más potencia, más calor, y ¿cuándo es perfecto? Llega el mediodía, los rayos son perpendiculares a la superficie de la Tierra, y ahí es donde el sol está en su máxima potencia, mayor luz y más calor, el día es perfecto, pero hay un crecimiento. También la Biblia dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y mirá, capítulo 3, versículo 10, ahí donde estamos, dice así, Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento de esta iglesia. Y otro vino y edificó encima. Vinieron maestros, vinieron enseñadores. ¿Sabés quién fue ahí? Apolos. Apolos era un excelente enseñador de la palabra. Y edificó encima. Yo puse el fundamento, pero vinieron otros y edificaron encima. Pero cada uno, ¿cómo dice tu Biblia? Mire cómo qué. O sea que sobre el fundamento hay que seguir edificando. Eso es sobre edificar. Edificar sobre el fundamento. El fundamento de la fe, de la salvación, las cosas básicas, la leche, ¿sí? Tiene que transformarse en vianda, hay que seguir edificando. ¿Y qué interpretas de la palabra en este pasaje? ¿Es responsabilidad de los pastores? ¿Es responsabilidad de los enseñadores que vos crezcas? ¿Qué interpretas de eso? Cada uno mire como qué. Cada uno. O sea que es responsabilidad de cada uno de nosotros crecer. La iglesia te va a dar enseñanza, la iglesia va a poner el alimento, pero si vos no lo comés, si vos no lo metabolizás, si vos no lo aplicás en tu vida, no vas a crecer. Así que es nuestra responsabilidad. Por eso, feliz día del niño en Cristo, no está bueno. Tenemos que crecer. Vamos a ver 3 características de esto, de los cristianos que no maduran, de los cristianos inmaduros, que me puede estar pasando, hermano. Tenemos que examinarnos con la Biblia. Y todos los que criamos hijos, vamos a ver que estas 3 cosas las vivimos. Mirá, la primera característica está ahí en nuestro pasaje, 1 Corintios 3, es que ellos no entienden. Dice el versículo 2, les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. No entienden, no disciernen. El niño no discierne. No, trae un vasito de agua. El niño no discierne. No puede entender lo bueno de lo malo. Como te dije recién, ¿dejarías que tu hijo de 2 años cruce la calle solo? No, porque no entiende. No entiende cómo funciona el semáforo, no entiende el peligro que hay en la calle. Hay un montón de cosas que el nene le encanta esos 2 agujeritos que están en la pared, ¿viste? Pero no sabe, no entiende que detrás de esos 2 agujeritos lo están esperando los 220 volts. Pero
Pero vos como papá sí sabés, porque ya no sos un nene. Creciste y sabés que hay peligro. Por eso tapás todos los agujeritos de tu casa. ¿Viste que en los remedios y en las cosas tóxicas pone esta leyenda, mantener alejado, fuera del alcance de los niños? Me hace acordar la casa de Maggi. A veces lo quedamos a cuidar a Juanma, ¿viste? Con Lilian. Che, ¿dónde hay un cuchillo? ¿Dónde hay un cuchillo? Está allá arriba el cuchillo, tenés que subirte un banquito. Claro, está alejado del alcance de Juanma. ¿Por qué? Porque no entiende. Porque no es capaz todavía de entender el peligro que tiene ese cuchillo. Se puede cortar, se puede pinchar, se puede lastimar. Los chicos no son capaces. ¿Por qué? Porque no les da, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que por la etapa en que están, todavía no entienden. Después van a entender. Pero ahora no entienden. No son capaces todavía. Y es muy peligroso no entender. Es muy peligroso no entender. Por eso estamos hablando de que por ahí crecimos, cantamos cumpleaños feliz un montón de veces, ya tenés pelo en la barba, ¿viste? Pero todavía no maduramos. Hebreos, capítulo 5, el escritor, que todos creemos que es el apóstol Pablo, va a hablar de lo mismo y en los mismos términos. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Perdón. Él está hablando del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Temita, ¿no? Entonces dice, 5:10 dice, hablando de Jesús, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos en un problema. Entonces dice en el versículo 11, acerca de esto, de que Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, acerca de esto yo tengo mucho que decir, pero difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, mirá hermano, acá quiero decirte una cosa, están los maestros como un don del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Todos tenemos que ser maestros. Porque ¿qué dice la Gran Comisión? Vayan por el mundo y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos, predicar y después ¿qué? Discipular. Y cuando vos discipulás, estás enseñando. Yo no hablo de enseñar el orden de Melquisedec, te hablo de enseñar el ABC de la Biblia. Y todos tendríamos que hacer discípulos. Por lo tanto, todos tendríamos que crecer y llegar a un momento donde podemos predicar el Evangelio, poner al otro lado y discipularlo. Así que dice el escritor, se han hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, otra vez el factor tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el ABC de la Biblia, y habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez la misma idea. Les tengo que seguir dando leche y no les puedo hablar de cosas más profundas porque ustedes no están preparados, no han crecido después de tanto tiempo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la Biblia. ¿Por qué? Porque es niño, porque no creció. ¿Te das cuenta del concepto? Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez, para que aquel que por el uso tiene los sentidos ejercitados en entender, en discernir el bien del mal. 3 características del maduro respecto de la palabra. ¿Por qué no creció? En primer lugar, dice el versículo 11, son tardos para oír. En el griego dice ahí, perezosos. ¿Lo llamo al argentino? Vagos. Vagos. Son vagos para oír. Es más fácil poner Netflix, es más fácil ver un partido de fútbol, es más fácil escuchar un mensaje hecho por un hermano de YouTube
que ponernos a leer la palabra. Son tardos para oír, por eso no maduran. Nuestra vida está relacionada íntimamente con la palabra de Dios. Tenemos una relación directa. Cuanto más cerca estamos, más crecemos. Cuanto más lejos estamos, más nos estancamos. Nuestra vida está relacionada con la palabra de Dios. Son perezosos, no quieren leer. Lo segundo que le pasa al inmaduro, dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, o sea, sigue tomando leche, no pasó a vianda, es inexperto en la palabra. Y eso es experiencia. No practica la palabra. Es inexperto, no la experimenta. ¿Experimentaste la palabra? ¿Pusiste en práctica alguna promesa? No sé, por ejemplo, Malaquías, cuando dice, traigan los diezmos al alfolí y van a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunda. Una promesa. ¿La pusiste en práctica? A ver si es así. Inexpertos. No leen la palabra, entonces no aplican la palabra en la vida. ¿Y qué le pasa al que no lee y no aplica? Tercer cosa, dice ahí el pasaje, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No disciernen al no conocer la Biblia y no poner en práctica la Biblia en las cosas diarias que tenemos que hacer en el trabajo, en las decisiones, no tienen ejercitado el uso espiritual para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo están tomando malas decisiones porque no pueden discernir. No son capaces todavía. ¿Entendés la frase? No son capaces, no maduraron. El maduro puede discernir, conoce la palabra, aplica la palabra y por la experiencia de aplicar la palabra y ver que funciona, dicen, es por acá, es por acá, es por acá. ¿Se entiende? El uso ejercitado, entrenado. Estoy entrenado en la palabra. Los inmaduros tienen esto. No leen la Biblia, no practican la Biblia y por lo tanto no tienen el uso desarrollado de los sentidos espirituales para entender y discernir y separar el bien del mal. ¿Y sabes qué pasa? Viven tomando malas decisiones, por lo tanto viven tropezando todo el tiempo. Todo el tiempo se están cayendo y se están levantando. Se están cayendo y se están levantando. Ciclotimia espiritual. Suben, bajan, nunca suben. Subiendo y bajando, decía un corito viejísimo que cantaba yo en la escuela dominical, imagínate. ¿Te imaginas a mí de 10 años? ¿Sí? Subiendo y bajando, nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo. Nunca llegaremos. Subiendo y bajando no llegas nunca, no avanzás nunca. Esto es el inmaduro. Toma malas decisiones, no discierne, cae, se vuelve a levantar, cae, se vuelve a levantar, cae, se vuelve a levantar, no progresa. Primera característica. Lo viste en tus hijos. No disciernen. Segunda característica, volvamos a nuestro pasaje, 1 Corintios capítulo 3, de los niños espirituales. Dice el versículo 3, porque aún son inmaduros, pues habiendo entre ustedes celos y peleas, ¿no son inmaduros y andan como gente que no conoce a Cristo? ¿Andan como anda el mundo, que no tiene a Dios en su vida? Habiendo entre ustedes celos y peleas. Lo otro característico de los chicos son los celos. Si creaste a 2 hijos en simultáneo, lo viste, lo experimentaste. Andan con la regla, ¿viste? Todo el tiempo midiendo. Cuando creamos a Santiago y a Fede, andaban con la regla, ¿viste? Pero a él le pusiste más coca, le pusiste a mí un poquito menos, pero a él le diste más postre, pero a él lo dejaste salir, lo dejaste ir al cumpleaños, a mí no, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? Andan midiendo todo el tiempo. ¿Le diste? A mí no me diste. ¿Le diste? A mí no me diste. Celos. Y qué feo es ver eso en la iglesia, ¿no? Cuando hay celos. Cuando se cela lo que hace el otro, lo que prospera el otro, por qué él prospera y yo no, por
¿por qué lo bendecís a él y le diste a él esto y a mí no? Y hasta se puede celar un don, ¿no? ¿Por qué le diste este don a él y yo quisiera ser como él y a mí no? Y bueno, cada uno tiene que conformarse con el reparto que hizo el Espíritu Santo, porque es soberano. Y Dios no es tonto, Dios es sabio, sabe cómo hace las cosas y por qué las hace. ¿Y qué necesita esta iglesia? Y así reparte, ¿sí? Pero a veces celamos eso. Vos sabés que dice en 1 Corintios capítulo 13, dice, habiendo distintos dones, diversidad de dones y de diversidad de ministerios, hay diversidad de resultados. ¿Qué significa esto? Que dos hermanos que tienen el mismo don y trabajaron en tiempo distinto en el mismo ministerio, pueden tener resultados distintos, porque el crecimiento, dice Pablo, lo da Dios. No es en la capacidad del hermano. El don lo dio Dios y la bendición en el ministerio lo dio Dios también. Entonces no podemos celar, pero a veces pasa entre nosotros. Mirá lo que dice el apóstol en este pasaje. Hay dos grandes hombres, Pablo y el otro gran hombre es Apolos. No te puedes olvidar, Apolos 11, Apolos 12, Apolos. Fíjate lo que dice Pablo y Apolos. Hablan de ellos dos. Dice, versículo 4, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son inmaduros? Porque ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Son servidores, por medio de los cuales han creído, y esto según lo que a cada uno le dio el Señor. Yo planté, a mí me tocó plantar, dice Pablo, a mí me tocó plantar. Sembrar el Evangelio, fundar esta iglesia. A mí me tocó eso. Acuérdense que Pablo era un evangelista a los gentiles. Ese fue el gran llamado que Dios le dio. Así que hizo su parte. Yo prediqué el Evangelio, se convirtieron, se generó acá una iglesia por la obra de Dios. Yo planté, después vino Apolos y regó. Vino Apolos después y enseñó la palabra. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante salga, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y mirá lo que dice, versículo 8. Y el que planta y el que riega son, ¿qué cosa? ¿Distintos? ¿Uno es mejor que el otro? ¿Uno es mayor que el otro? ¿Cómo dice? Son la misma cosa. ¿Ves? Pablo no competía con Apolos, ni Apolos competía con Pablo. No había celos. Él dice, somos lo mismo. Te lo está diciendo el apóstol Pablo, que manejaba varios idiomas, que era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, ¿sí? Que era ciudadano romano y que escribió un montón de libros de la Biblia. Apolo no escribió ninguno. Sin embargo, le dijo, no, pará. Yo soy apóstol y era apóstol. Y Apolo no es apóstol. Yo vi a Jesús. Yo subí al tercer cielo. Él no. Podría haber hecho una gran diferencia. Hermanos, porque sinceramente la había la diferencia. Hay una gran diferencia. Pero él no celaba. Él decía, yo soy igual. ¿Qué somos nosotros? Simples siervos. Ni él es más que yo, ni yo soy más que él. Somos iguales delante de Dios. Porque el que da crecimiento y el que bendice es Dios. ¿Sabes? Quiero leerte la historia de un celoso. Siempre hablamos del hijo pródigo y hacemos foco en el padre y en el hijo, pero hay un celoso ahí. ¿Quién es? El hermano mayor. Vamos a Lucas, vamos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 15. Conocés la historia de memoria. Es ese hijo menor que le pide al padre rico que le dé los bienes que le corresponden, que le adelante la herencia. ¡Qué locura! Que le adelante la herencia y se la da en vida. Y el hijo va y malgasta todo lo que le dio el padre con los amigos, con las mujeres, tomando fiesta, la vida loca. Termina en un chiquero, sin nada, lleno de estiércol de cerdos y encima muerto de hambre, andrajoso y maloliente, vuelve a la casa del padre y el padre dice, pará. ¿Así dice? Pará, flaco. Vos me pediste todo, ya te di todo, ya está. Olvídate. ¿Qué más puedo hacer por vos? Yo te digo que yo lo haría,
Pero ¿el Padre quién es? ¿Quién es el Padre? Dios. Entonces dice que cuando el Hijo viene arrepentido, Él sale corriendo, se echa a su cuello, lo besa, lo abraza y le dice a los siervos de Él, cambien el vestido, denle un vestido nuevo, zapato nuevo, que se bañe, que se vista, denle el zapato, denle un anillo nuevo, un pacto nuevo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ahora ha sido hallado. Alabado sea el Señor. Volver a la casa del Padre. Pero en la casa del Padre había celos. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 15, 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó el baile, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el mejor ternero, por haberle recibido bueno y sano. Un asadazo, un asado, me imagino el ternero, al asador, viste, a la cruz, la cosa. La fiesta, el gozo del Padre. Es pensar que es Dios, que es figura de Dios, es algo maravilloso. Bien, dice el versículo 28, entonces ¿qué pasó? Se enojó. Mirá, ¿sabés qué hacen los celos en la casa del Padre? Lo primero que hacen es enojarte con Dios. Se enojó con el Padre. Se enojó. ¿Por qué le diste a él? ¿Por qué lo perdonaste? ¿Por qué? Si te pidió toda la plata. Yo estuve acá con vos trabajando todo el tiempo, pero este se fue y malgastó el dinero con rameras. Y ahora vos lo perdonás y le das zapato y le das vestido y le das un nuevo pacto y hacés fiesta. ¿Pero qué te pasa? Se enojó con Dios. El Padre es figura de Dios. Y los celos te hacen enojar con Dios. ¿Por qué bendijiste a él y a mí no? ¿Por qué le diste a él y a mí no? ¿Por qué le diste ese don y a mí no? ¿Por qué él es reconocido en la iglesia y yo no? Te hacen enojar con Dios. Lo segundo que hacen es enojarte con tu hermano. Mirá, dice que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, mirá qué amor el padre, ¿no? Y le dice, hijo, vamos, entrá. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. ¿Te das cuenta? La regla, ¿no? Cabrito versus ternero. Un cabrito versus ternerazo. Sacó la regla. ¿Cómo cabrito? Y, bueno, no me diste ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no era su hermano, era tu hijo. Viste que los padres cuando, sobre todo la madre, cuando los hijos se portan mal, dice, anda a hablar ahí con tu hijo. No es mi hijo, es tu hijo. Cuando el pibe sale en el cuadro de honor, mi hijo, viste, mi hijo. Hijo de tigre, dice. Pero cuando hace una bacana, anda a hablar con tu hijo. Bueno, la idea es la misma. Tu hijo, no es mi hermano. Se rompió el vínculo. Es tu hijo, hacete cargo. Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el mejor ternero, hiciste fiesta. Esto hace los celos. Te enojas con Dios y rompes la relación con tu hermano. Qué grave, ¿no? Y dentro de la casa del Padre. Hoy la casa del Padre, ¿qué es? No escucho, ¿qué es la casa del Padre? La iglesia. ¿El Padre quién es? ¿Y la casa del Padre quién es? La iglesia. Acá. Después tenemos esta casa del Padre allá, más linda, ¿no? Pero tenemos esta acá. Celos en la casa del Padre. Y por último, mirá lo que hacen los celos. Te enojas con Dios, te enojas con el hermano, pero ¿sabés lo peor de todo? Te hace perder la fiesta. La vida cristiana y la iglesia es una fiesta. Es una fiesta de alabanza, es una fiesta de adoración, es una fiesta de nuevos nacimientos, es una fiesta de, te diría, hasta de prosperidad económica, de bendición económica, de orden, de paz, de esperanza, de un montón de cosas que el mundo no tiene.
La vida cristiana es una fiesta. Pero ¿qué hizo este hermano enojado? No quería, dice el versículo 28, él se enojó y no quería entrar. ¿Qué había adentro? Comida, baile, bebida, alegría, pero él se quedó enojado en un rincón afuera. Esto hacen los celos. Te enojás con Dios, te enojás con el hermano y te perdés la fiesta. Y vos mismo te estás perjudicando. Los celos son un pecado. El hombre inmaduro, esta es una característica, no entiende la palabra, no aplica la palabra, es inexperto, es perezoso, pero el hombre inmaduro, en cuanto a la palabra, pero el hombre inmaduro también tiene celos. Y la tercera y última característica, volvemos a nuestro pasaje de los niños en Cristo, es la que dice aquí, 1 Corintios 3:3, dice, aún no son inmaduros, pues habiendo entre ustedes celos y peleas. Contiendas, esa palabra es peleas. Bueno, otra característica de los niños, ¿no? Habría que preguntarle a Andrea y Matías son especialistas en esto, ¿no? O sea, lo viste a los Messi, le das un juguete a uno, ¿por qué? Empiezan no, mío, ¿sí? Yo tengo un recuerdo de esas peleas. Yo tengo un diente negro, lo rompió mi hermano. Una de esas, no sé ni por qué peleamos, pero éramos chiquitos y peleábamos por todo. Lo que sí vi venir la piña de frente y no tuve tiempo de esquivarla. ¡Pum! Acá, diente negro tengo. No sé qué tengo partido, qué sé yo. Y ahí lo tengo de recuerdo. Lo dejo porque es lindo, es un recuerdo de las peleas de la infancia. De que la palabra es verdad, Los chicos se pelean todo el tiempo. Dos hermanos, si tenés uno, no, pero si tenés dos, se van a vivir peleando todo el tiempo. Por todo, se celan y pelean. Pero saben, las peleas, obviamente, no vienen del Espíritu Santo. ¿Y de dónde vienen? De la carne, de nosotros. Dice Santiago, ustedes se pelean por sus pasiones. ¿Saben que si hay algo que me pone mal en los campamentos es el fútbol? Y guarda que hay riesgo de cuartito en el fútbol, porque si no estoy durmiendo la siesta o no estoy en otra, yo la siesta no duermo, más peligro todavía. Y estoy viendo el partido y veo que alguien se saca, que se le salta la cadena, como se dice, para mí es un síntoma de inmadurez. No, pero las pulsaciones, la adrenalina, todo bien. Pero Dios te dio a vos un espíritu que dice la Biblia, no es espíritu de cobardía. ¿Cómo dice? Es espíritu de amor, de poder y de ¿qué? Dominio propio. Daniel es la Biblia hablada, Es genial. Es amor, poder y dominio propio. Así que con el Espíritu Santo, con mayúscula, tenés que dominar los deseos de la carne. La carne quiere matarlo, porque te trabó fuerte, te metió un patadón. Pero el Espíritu tiene que controlar la pasión de la carne. Y esto es un síntoma de madurez espiritual. Cuando no podés controlar, es un síntoma de que no creciste. Gálatas capítulo 5. Versículo 16, dice el apóstol Pablo, digo pues, vivan en el Espíritu, con mayúscula está ahí, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo. Vivan, hagan todo, jueguen al fútbol, vivan en el Espíritu, anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Mi carne quiere boxearlo, pero yo tengo que andar en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Hay una lucha ahí. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿De dónde viene? El adulterio, la fornicación,
la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, mirá, los celos, hablamos recién de eso, los arrebatos de ira y las peleas. ¿De dónde viene? ¿Del Espíritu Santo? ¿Pelea santa? No, viene de tu carne, de tu pasión carnal. Dice, y cosas semejantes a estas. El apóstol, si tiene que escribir todo lo que viene en la carne, no le alcanza la Biblia. Entonces dice, bueno, pongo algunas y te digo que hay muchas más. Cosas y un montón de cosas más que son semejantes a estas. ¿De dónde vienen? De la carne. Acerca de las cuales, dice el versículo 21, les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, la pelea viene de nuestra carne, pero con el Espíritu podemos controlar y dominar esos arrebatos de ira. Pero es un síntoma de inmadurez. Es un problema espiritual. No es la adrenalina, no es las pulsaciones, no es que el hermano te pegue un patadón, porque eso puede pasar en el fútbol, eso va a pasar. Es que vos estás mal espiritualmente, que vos no maduraste. Si te peleás continuamente es porque yo conozco hermanos que se pelean por todo. El hermano patotero no existe, no puede haber un hermano patotero. Hoy escuchamos en la cena que decía las cosas que pasaron, ¿no? Las cosas que quedaron atrás. Bueno, eso tiene que haber quedado atrás. No puede estar ahora en mi vida eso. Dejando las cosas que eran niño, avanzo hacia la madurez. Eso era mi estado anterior. Pero yo tuve que haber crecido. Los niños no entienden muchas cosas, no son capaces de discernir entre el bien y el mal. Los niños tienen celos, los niños pelean. Síntomas de inmadurez. Pero terminamos leyendo lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Y mirá, dice el versículo 13, 11. Pablo también fue niño, a pesar que fue un gran hombre de Dios. Él un día nació de nuevo. Ahí, ¿te acordás? Camino a Damasco, cuando se encontró con el Señor, él volvió a nacer. Y él dice, cuando yo era niño, porque un día fui niño, como todos nosotros, hablaba como niño, pensaba como niño, me peleaba, tenía celos, no entendía. Mirá que él era fariseo, Él era un hombre formado en la ley, en el Antiguo Testamento, en la Torá. De esto sabía mucho más que nosotros. Sin embargo, no tenía luz, no entendía. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, obraba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué le decimos a los niños espirituales? ¿Feliz día? No. ¿Qué le decimos? Madurá. Dejá lo que es de niño. Dejá lo que es de niño. Y yo digo amén, hermanos, que así sea. Es un desafío siempre examinarnos. Hay peleas continuas en mi vida, soy alguien que me enojo por cualquier cosa. Estoy todo el tiempo tomando malas decisiones porque no sé discernir. No tengo los sentidos espirituales ejercitados por el uso de la palabra, por la práctica de la palabra. No lo tengo ejercitado y me equivoco y me equivoco y me equivoco. Celo en la iglesia lo que el hermano tiene, lo que Dios le dio, tanto sea material como espiritualmente hablando. Hay peleas, hay celo, hay falta de entendimiento. Entonces hay inmadurez. Y soy un niño carnal, soy un niño espiritual, soy un niño en Cristo. Por tanto, dejemos las cosas que son de niños. Pablo también fue niño, pero creció. Y su crecimiento nos bendice, ¿no? Porque escribió esto de Corintios y tantos libros de la Biblia. Su madurez, la madurez de Pablo, nos bendice. Si hubiera quedado en niño, Dios no lo hubiera utilizado. Pero él maduró y Dios lo usó para la gloria de Dios. Y es lo mismo que quiere hacer con vos. Amén. Menguar
Yo para que crezca Él. Menguar mi carne para que crezca Él. Terminamos cantando esa canción, que es una canción allí, la 105. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebrantá mi corazón, Señor, quebrantá mi vida. Viste, hay una cosa muy grave siempre en la vida humana, y tengo muchos años de iglesia y te quiero decir que hay algo terrible, que es el orgullo. El orgullo no nos deja ver lo que somos. A ver, hoy el pastor me dice que me tengo que analizar. No, pero yo en esto soy bueno, en esto soy bueno. Yo no me peleo. Yo no celo a nadie. Yo entiendo. Pero si tengo 30 años de cristiano, ¿sabes? Yo entiendo. El orgullo no deja ver lo que sos. Dios le dice al pueblo de Malaquías, ustedes me robaron. ¿Y sabes qué dice el pueblo? ¿En qué te robamos? Está mal, ¿no? Si te lo dice Dios, que no le crees a Dios, que estás dudando, se equivocó Dios. Y hoy quizás Dios te diga, mirá, tenés rasgos de inmadurez, te peleas mucho, tomás bastante malas decisiones, tenés que avanzar, tenés que crecer. Es peligroso quedarse en el estado de niño, meterlo en el enchufe, cruzar la calle y te atropella un auto, te tomás veneno, es peligroso. Tenés que crecer, y Dios nos dio todas las herramientas para crecer. Por eso tenemos que decir, como decía Juan el Bautista, yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos esta canción.